Buenas tardes. Al igual que Rafael, yo también pido excusas por dirigirme a ustedes en español, pero no soy capaz de hacer una presentación en su idioma. Mireya, compañeros de las redes, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, de escuchar durante estos 3 días sus deliberaciones, sus discusiones, sus experiencias y de compartir algunas ideas. La verdad es que me motivó muchísimo las palabras iniciales de Rafael, porque no es común estar en un foro de discusión, incluso en los espacios universitarios, donde se discutan con tanta franqueza y con tanta crudeza las cosas que no están funcionando bien. Es verdaderamente cada día más raro que en nuestras deliberaciones tengamos la capacidad, la confianza en nuestras propias ideas para ponerlas al desnudo y decir, estamos progresando, pero no nos estamos moviendo lo bien que quisiéramos y no todo está funcionando como queríamos. Así que felicito a Rafael, felicito a la red. Y como se trata de un debate en estos 3 días, quiero aprovechar las palabras de Rafael para, de una forma muy simplista y por lo tanto seguramente equivocada, tratar de responder la pregunta de Rafael, porque tiene mucho que ver con mi presentación, tratar de responder la pregunta de Rafael, ¿qué está pasando? ¿Por qué todas estas cosas se nos están, no sé si cayendo, pero no funcionando como deberíamos funcionar, como queríamos que funcionaran? Y él decía, es que no nos hemos hecho cargo de los cambios estructurales. Y tenemos que hacernos cargo de la agenda de los cambios estructurales. Déjame ofrecer una explicación alternativa, Rafael, y desarrollarla en mi presentación. Yo creo que en buena medida la práctica del desarrollo territorial, enfoque que se crea para hacerse cargo de un conjunto de cambios estructurales que habíamos diagnosticado en los años 80 y 90. Y se crea este enfoque para decir, mira, hay un conjunto de nuevas realidades. Cuando llevamos ese enfoque a la práctica, nos olvidamos de ese diagnóstico y caminamos sobre la base de conceptos y maneras de pensar que correspondían a la realidad antigua no transformada. Nosotros nos situamos un poco al margen de las transformaciones estructurales de América Latina rural. Y creo que esa es la explicación de por qué nuestras políticas, muchas de ellas, no echan raíces, porque están construidas para una realidad rural que ya no existe más hace muchos años. Sobre eso es lo que yo quería hablar. Parece que es mejor si me siento o me pongo aquí. El mouse. Ahí, bien. Obrigado. Voy a tratar de cubrir 3 partes en mi presentación. Una región en una etapa avanzada de transformación rural, lo que yo creo que son las disonancias entre los programas de desarrollo territorial tales como los hemos practicado y el estado avanzado de las transformaciones rurales, y 5 propuestas simplemente como enunciados para la discusión en este Congreso. Cuando se construyó la idea del desarrollo territorial en América Latina en los años 90, en diálogo con la experiencia europea, etcétera, pero fue un debate latinoamericano, fue un debate que tuvo fuertes raíces en un cuestionamiento de los cambios que estaban sucediendo en las sociedades rurales de América Latina. El nuevo Brasil rural de Graciano y todo el equipo, las
trabajos del IICA sobre la nueva ruralidad, de los cuales Rafael fue un actor importantísimo. Las reflexiones de muchos de nosotros sobre el empleo rural no agrícola, sobre los procesos de urbanización, etcétera, etcétera, eran las raíces del enfoque de desarrollo territorial. De ahí nace el enfoque de desarrollo territorial, es decir, la realidad latinoamericana rural no es la misma de hace 50 años y nuestras viejas formas de pensar y de hacer política ya no se acomodan a esta realidad. Estos procesos de transformación rural han continuado en América Latina como en todos los lugares del mundo en desarrollo. Creíamos que esta era solo la historia de Europa, de Norteamérica, de Australia, de los países de la OECD. Estos son 60 países de América Latina. La gráfica nos dice en el eje horizontal que conforme los países crecen en sus economías, la agricultura decrece, el empleo rural decrece y la brecha entre empleo rural y participación de la agricultura en el PIB básicamente se va cerrando poco a poco. Hoy día sabemos que tenemos mucho empleo rural y mucho aporte en el PIB porque tenemos un empleo de baja productividad. Conforme los países se desarrollan, esa brecha se reduce porque hay un fuerte aumento en la productividad de la agricultura y de las actividades rurales. Y eso está pasando hoy día en América Latina, está pasando hoy día en África, está pasando en Asia. La realidad que habíamos diagnosticado en los años 80 y 90, que está en las raíces del desarrollo territorial, ha seguido su curso y se ha acelerado. La diversificación de la América Latina rural continúa su marcha. Cuando discutíamos estas cosas en los años 90, decíamos que el PIB agrícola respecto del PIB total representaba del orden del 20%. Hemos perdido como 10 o 12 puntos en los últimos 15 años de participación en el PIB. Hemos perdido también participación en el empleo rural y en el empleo total nacional, como es lógico y como es razonable. Y esto viene pasando desde los años 50, no es ninguna novedad. Teníamos simplemente en los últimos 8 o 9 años, teníamos que 66% del empleo rural era agrícola hace 2005 y hemos perdido 9 puntos en solo 9 años. 1 punto por año. Esto ya lo sabíamos y lo teníamos claro en los años 90 cuando estábamos pensando en los inicios del desarrollo rural. Al punto que hoy en día son pocos los países donde la mayoría de los hogares rurales tienen como estrategia central la agricultura. Todos los países que están ahí listados, los de arriba, ¿no es cierto? La gran mayoría de los hogares rurales viven de cosas diferentes a la agricultura. El empleo agrícola, continúa cayendo fuertemente. Miren las tasas anuales de los últimos 10 o 15 años, 20 años realmente en este caso. 3% por año caída del empleo agrícola en México. 3% por año. Casi 3% en Brasil, 1.4% en Bolivia, etcétera, etcétera. Estas son cosas que no son nuevas. Estas ya las sabíamos y fueron el tipo de datos y de fotografías de la realidad que nos hizo pensar qué hacemos para poder tener un enfoque distinto que dé cuenta de esta ruralidad que está cambiando tan aceleradamente. Además, se profundiza un fenómeno muy interesante y es que son las mujeres rurales las que van en la punta de estos cambios. Hablamos mucho de la feminización de la agricultura, pero la verdad es que son las mujeres las que fundamentalmente se están situando fuera de la agricultura en las zonas rurales. Miren ustedes las diferencias en esta gráfica, ¿no es cierto? Los hombres aquí en el año, esto está mal, esto es 2005. Los hombres en el año 2014 participan en cerca por 60% de los hombres se dedican a la agricultura, menos de la mitad de las mujeres rurales se dedican a las agriculturas. Aquí hay una dimensión de género muy central. Creemos que esto es solo algo que está pasando en la agricultura familiar. Y no es así, esta es una realidad también de la agricultura empresarial. Estos son datos de Chile. Las barras
Las barras azules son la agricultura familiar definida de la misma manera más o menos que se define en la ley de agricultura familiar aquí en Brasil. Aquellos hogares que practican la agricultura en base a su trabajo familiar. Las barras rojas son los hogares de lo que yo llamo la mediana agricultura empresarial. Son hogares que practican la agricultura fundamentalmente a partir del trabajo asalariado. Contratan trabajadores. Y sin embargo el hogar es de agricultores. Miren ustedes, tenemos entre comillas empresarios agrícolas que apenas derivan el 10% de su ingreso de la agricultura. Y tenemos también muchísimos, 14% de los hogares de la agricultura familiar en Chile, que también derivan solo un pequeño pedazo de su ingreso de la agricultura. Igual que tenemos acá que es 8-9% de la agricultura familiar, que deriva el 90, casi 100% de su ingreso de la agricultura, al igual que la mediana agricultura. Estas no son transformaciones de la pequeña agricultura. Estas son transformaciones que cruzan al conjunto de los actores agrarios en nuestros países. ¿Tiene sentido seguir haciendo la diferenciación entre pequeña agricultura y agricultura empresarial mediana con este tipo de datos? Me pregunto. Y esto no se va a detener. No voy a leer este texto que he citado al profesor Ricardo Abramovay, uno de los grandes aportadores a la construcción del enfoque territorial en los años 90, pero él está visualizando que viene hacia adelante. Y lo que él ve que viene hacia adelante es una economía rural aún más compleja, con aún más transformaciones de fondo, donde la biodiversidad, nuevos procesos económicos que apenas hoy día son embrionarios, empiezan a ocupar crecientemente el espacio dominante de las economías rurales. Un segundo eje de transformación de las sociedades rurales es la reorganización radical de la ocupación del espacio rural. Sabemos que en América Latina, todos sabemos, ¿no es cierto?, tenemos una alta tasa de urbanización, 80% es el promedio de la región. 80% en términos técnicos, los demógrafos lo consideran un proceso de urbanización concluido, maduro. O sea, América Latina ha concluido su proceso de urbanización. ¿Sí? Pero tenemos la idea equivocada de que la urbanización latinoamericana es Sao Paulo, es Ciudad de México, es Bogotá. Y resulta que no es así. Menos del 20%, menos del 15% de los habitantes urbanos de América Latina viven en las grandes ciudades. Es un pequeñito pedazo que vive en las grandes ciudades. Lo que este gráfico nos dice acá es la tasa de urbanización y aquí la tasa de concentración urbana. Sería 1 si todos los habitantes urbanos vivieran en una sola ciudad y es menos de 1 en la medida en que los habitantes rurales viven en muchas ciudades pequeñas y medianas. Lo que tenemos es que aquí están los 3 países de la red: Colombia, México, Brasil. Brasil es un país profundamente urbanizado, pero con una urbanización tremendamente desconcentrada. La urbanización de Brasil no es Sao Paulo. La urbanización de Brasil son decenas de centenares y miles de pequeñas ciudades de 100, 200. Entiendo que son cerca de 100 millones de habitantes urbanos que viven en ciudades de menos de 500,000 habitantes en Brasil. Y estas son ciudades de provincia, estas son ciudades que tienen una profunda relación con los entornos rurales. Este gráfico es una aproximación, no son porcentajes exactos porque no tenemos los datos para hacer un cálculo exacto, es solo una aproximación. Pero lo que nosotros hemos dicho, mira, aquí lo que importa no si es rural o es urbano, sino cómo se despliega esta población en un espacio concreto. Y hemos dividido ese espacio en 4 situaciones: rural distante o rural profundo.
aquellas localidades rurales que están verdaderamente alejadas de un pequeño pueblo, de una pequeña ciudad o de una gran ciudad. Rural urbano, donde nos referimos a estas ciudades de menos de 300,000 habitantes en esta gráfica, y las zonas rurales que se encuentran, digamos, a 1 hora de distancia de esas ciudades de menos de 300,000 habitantes. Ese espacio rural urbano. Y luego los espacios urbanos de distintos tamaños. Si nosotros consideramos que la nueva ruralidad es verdaderamente estas ciudades de 300,000, de 200,000, de 150,000 habitantes, y los espacios rurales a su alrededor, muy próximos a media hora, 40 minutos, a 60 minutos de distancia, pues tenemos que en América Latina el 53% de la población vive en esta nueva ruralidad, esta ruralidad, rural urbanidad. Miren estos datos, estos sí son un poco más exactos. En México, el 60% de la población rural vive a entre 0 y 60 minutos de distancia de una ciudad de 15,000 habitantes o más. 60% de la población rural vive a menos de 60 minutos de un pequeño pueblo o una ciudad grande. En Colombia, a 60 minutos, 85% de la población rural. ¿Saben cómo le llaman técnicamente en Colombia a la población rural? Rural disperso. ¿Qué tiene de disperso? Todos viven alrededor de los centros urbanos. Es una idea vieja de, no sé, hace 50 años. La población rural de Colombia no es dispersa, es periférica de pequeñas ciudades de menos de 300,000, a menos de 30 minutos de distancia. 66% de la población rural de Colombia vive a menos de 30 minutos. Y hablamos de educación rural. ¿Por qué necesitamos educación rural cuando el 66% de la población rural vive a 20 o 30 minutos de distancia de la ciudad? ¿Por qué no pensamos mejor en transporte de los niños para que vayan a las escuelas en la ciudad? ¿Qué es lo que de todas maneras están haciendo? Todo esto eran estimaciones y cálculos, y cuando uno hace estimaciones y cálculos, pues empieza a tener errores y discusiones y qué sé yo. Pero ahora tenemos otras cosas, que son los satélites que pueden captar las luces nocturnas. Y tenemos todos estos métodos de Big Data. Y tenemos una cosa muy importante, y es que en América Latina prácticamente tenemos 100% de dotación de electricidad. Y por lo tanto podemos hoy día captar las zonas rurales porque tienen electricidad desde los satélites. Entonces ya no tenemos que estar contando, ni viendo, ni estimando, ni suponiendo, sino que podemos fotografiar dónde está la población rural. Esto es Colombia. Y estas manchas son las luces captadas por los satélites donde están las ciudades de Colombia. Bogotá, Cali, Medellín, y luego muchas pequeñas ciudades, pequeñas y medianas. ¿Sí? Esas son solo las ciudades. Y ahí está la ruralidad, toda pegada a las ciudades. No es la ruralidad dispersa. Toda la ruralidad colombiana está ahí, en el intersticio de lo rural y lo urbano. México, lo mismo. La ruralidad mexicana es una ruralidad que vive en la proximidad de las ciudades. Los hogares de agricultores. Miren la residencia, si se van a las encuestas de hogares. ¿Dónde viven los agricultores en nuestros países? Crecientemente no viven en el campo, viven en las ciudades. Pequeñas ciudades de 10,000, de 15,000, de 20,000, de 50,000 habitantes. Miren, 85% de los agricultores mexicanos viven en localidades urbanas, pequeñitas o menos pequeñitas. ¿Son rurales o son urbanos?
¿Son rurales o son urbanos? Son urbanos por residencia, son rurales por su trabajo y viceversa. La señora que vive en el campo, que es rural por residencia, pero todos los días va a trabajar a un comercio, a una agroindustria en la ciudad. ¿Es rural o es urbana? ¿Es rural o es urbana? Es rural y urbana. Pensemos esto en términos de la cultura, porque esta es la foto de la nueva ruralidad latinoamericana. Esta es una zona del Bajío mexicano, una parte centro-norte, hacia el norte de la Ciudad de México. En el centro, la ciudad de Querétaro, las bandas es 30 minutos de viaje, 60 minutos de viaje, 90 minutos de viaje. Las manchas amarillas son ciudades de distinto tamaño, algunas de ellas muy pequeñitas, 5,000, 7,000, 10,000 habitantes, y otras más grandes. Y todos estos puntitos son las localidades rurales. Las familias que viven ahí, o aquí, o ahí, ¿son rurales o son urbanas? ¿O son las dos cosas? Viven en este puntito rural, pero viajan todos los días, compran, venden, trabajan, se relacionan, se casan, se organizan políticamente, se organizan socialmente y fundamentalmente esto termina con esta brecha gigantesca que había entre la cultura rural y la cultura urbana. ¿Cuál puede ser la diferencia cultural, valores, normas, expectativas de vida entre una joven o un joven de 20 años de edad que vive aquí o que vive aquí? ¿Cuál puede ser la distancia cultural entre esos dos jóvenes? La pregunta es si estos cambios, estas transformaciones que han sucedido, son hechos, son imágenes tomadas del espacio, son los datos, son lo que podemos constatar, si son creadoras de inclusión social o de exclusión social. Y tenemos 3 países solamente en América Latina donde nítidamente estos procesos de transformación no son perfectos, no quiere decir que han resuelto todos los problemas sociales, no quiero decir eso, pero hay 3 países de la región donde estos procesos de transformación, no puedo decir, han generado procesos profundos, significativos de inclusión social. Pero tenemos países, lamentablemente incluyendo el mío, ¿no es cierto?, donde ha habido una profunda transformación rural generadora de exclusión social. Una transformación rural que ha dejado atrás a la zona rural en términos de oportunidades, calidad de vida. Tenemos muchos países de transformación rural lenta con inclusión social lenta. Y tenemos un caso raro que es Perú, donde la transformación rural ha sido lenta en este periodo, porque se ha acelerado últimamente. Aquí estamos hablando del periodo 1990-2010. Entonces, en ese periodo ha sido lenta y sin embargo ha habido bastante avance en inclusión social. En resumen, ¿no es cierto?, lo que es claro es que no hay, con la única excepción de Perú, países donde haya habido inclusión social acelerada y profunda sin transformación rural acelerada y profunda. No hay mucho espacio para la inclusión social o la cohesión social, como hablaba Rafael, en ausencia de estos procesos de transformación rural estructurales. Pero también vemos en el caso de México, Guatemala, Costa Rica y otros, que puede haber procesos de transformación estructural generadores de exclusión. O sea, no es automático que la transformación rural estructural resuelve por sí misma el problema de la exclusión. Y aquí es donde deberían de entrar políticas como el desarrollo territorial. Ya decía yo que en los años 90, lo que yo llamo una década larga, aquí hay una muestra, ¿no es cierto?, de trabajos que en los años 90, ¿no es cierto?, dieron forma, en diálogo con otras experiencias internacionales, a esto que hoy día llamamos el enfoque de desarrollo territorial rural. Miren los títulos. Miren los títulos. Casi todos estos títulos se referían a estos cambios en la realidad rural.
Rafael escribió un trabajo con una señorita Ribeiro, me acuerdo, que hablaba de la nueva ruralidad. Otros hablábamos de empleo rural no agrícola. Graciano hablaba de la nueva ruralidad, etcétera, etcétera. Gracias. Por eso es que proponíamos el enfoque de desarrollo territorial. Porque decíamos, la ruralidad latinoamericana desde los años 70 ha tenido profundas transformaciones y las políticas sectoriales tradicionales de desarrollo rural ya no le hacen mella a esta nueva realidad. Por eso se necesitaba un nuevo enfoque, no porque nos gustara simplemente molestar a los viejos enfoques o pelearnos con las viejas formas de pensar. ¿Qué salió de esos 10 o 15 años de creación de este enfoque de desarrollo? 10 o 12 años de esa década donde se crea el enfoque territorial. Esta es mi selección, otros pueden tener otras lecturas. Aquí hay muchas personas sentadas en esta sala que fueron parte de esa construcción. Pero yo creo que hubo varias cosas importantes. Primero, una definición del territorio que puso el acento en los procesos de construcción social del territorio, más que en la geografía y en las dotaciones de recursos naturales y qué sé yo. Ese fue un debate espectacular, intensísimo, que terminó zanjado de decir, no, el territorio al que nosotros nos referimos es una construcción social, no es simplemente un espacio geográfico, no es una mancha en un mapa. Surgió de ese debate entre que si esto se trataba de crecimiento y de sumarse a la globalización o se trataba de reducción de pobreza, porque ese era el escenario del debate, pero surgió la idea de decir, mira, de lo que se trata es de ser parte de un proceso de creación de riqueza en los territorios rurales, que asegure la vitalidad futura de los territorios rurales, pero que esa creación de riqueza sea con inclusión social, con el tipo de cambios estructurales a los que hacía referencia Darío, ¿no es cierto? Y eso supone necesariamente cambio institucional, porque si no la suma entre crecimiento e inclusión no da. Y luego 8 criterios, esta es mi lista, Rafael tendrá otros, Carlos Luis de Miranda tendrá otros, tantos Héctor Robles, en fin, todos los que han construido esto en la práctica. Esta es mi lista de ciertos criterios operacionales. ¿Qué tenemos 15 años después? Este es el resultado de un proyecto en el que estuvimos con Mireya, con Arilson y otros compañeros haciendo estudios de caso aquí en Brasil, en Colombia, en El Salvador, en México, y mirando muchas experiencias a través de lo que había disponible en la literatura. ¿Cuál fue nuestro balance? Eso va a ser algún día un libro, que me lo están cobrando Arilson y Mireya hace un buen rato con razón. Yo creo que hoy día el desarrollo territorial es sin duda el discurso intelectual y político dominante del desarrollo rural latinoamericano. O sea, todo mundo habla del desarrollo territorial, hasta las FARC. Centenares y centenares de iniciativas de grandes, chicas, medianas, que se autodefinen desarrollo territorial. Estamos hablando de billones de dólares de inversión, con millones de habitantes rurales siendo parte de estos proyectos, programas chiquititos hasta gigantescos, como los que dirigía en su momento Humberto. Hay un claro impacto sobre los arreglos institucionales y hay alguna evidencia de impacto sobre las oportunidades y el bienestar de las poblaciones que participan en estos procesos, pero aquí nuevamente reproducimos un error de los viejos enfoques, y es que nunca hemos evaluado nada con rigor. Buscamos y no hemos sido capaces de encontrar entre estos cientos de iniciativas una sola evaluación rigurosa de un programa de desarrollo territorial rural en toda América Latina. Y nos hemos gastado billones de dólares sin evaluar nada, de verdad evaluar. Pero hay fallas. Rafael decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos resultados? ¿Por qué estas grandes iniciativas en las que hemos invertido
años, capital político, ha habido presidentes y presidentas detrás de ellos y de repente se caen. Y esta es una pregunta clave, por ejemplo, para Colombia, que está apostando al enfoque territorial para resolver los gravísimos problemas históricos a los que hace referencia Darío. Hay cosas que están fallando. Yo creo que una de las cosas que está fallando, Rafael, es que casi toda la lista de programas que tú señalaste eran casi todos programas de desarrollo de la agricultura campesina o de la agricultura familiar. Hay una tremenda identificación entre los programas de desarrollo territorial que se suponía que eran intersectoriales y los programas reales de desarrollo territorial que han terminado siendo programas de desarrollo agrícola de la agricultura familiar fundamentalmente. Y acabamos de ver que la economía rural ya no es agrícola. Ni siquiera la economía de los agricultores familiares es agrícola, 100% agrícola. Son multiactivos fundamentalmente. Y nuestra propuesta de política sigue diciendo, mire, aunque esto es lo que está pasando, aunque esto es lo que está creciendo, yo voy a seguir trabajando con usted, con lo que era dominante hace 50 años. Hace 50 años. En México, yo digo, seguimos diseñando programas de desarrollo territorial para la ruralidad de Jorge Negrete y allá en el Rancho Grande. Una ruralidad que solo existe en nuestras cabezas. En segundo lugar, otro divorcio muy grande entre la práctica real del desarrollo territorial y la transformación rural es que en la inmensa mayoría de los casos, la definición real, práctica del territorio terminó siendo el municipio. Una unidad político-administrativa. ¿Y qué pasó con el concepto del territorio como construcción social? Se quedó en el discurso. Y entonces hacemos el programa de desarrollo territorial para esa ruralidad como que estuviera divorciada del urbano. Y creemos que el habitante rural de nuestro programa es rural y no es rural urbano. Y nos empeñamos para que sobre todo siga siendo puramente rural, porque consideramos una derrota estratégica que sea parcialmente urbano. Y hay otros divorcios, pero me siento en estos dos porque son los que he discutido en la primera parte de la presentación. El problema, Rafael, de nuestros programas es que se nos están cayendo porque los seguimos diseñando para una realidad que ya no existe. Estamos diseñando programas y políticas de desarrollo territorial mirando por el espejo retrovisor del automóvil, a una ruralidad que dejamos atrás hace rato. Yo creo, y llevo 20 años de mi vida invertidos en esto, entonces no digo esto con jolgorio, y lo digo como Rafael, con tristeza y con pesar, porque llevo 20 años de mi vida empeñado en esto. Yo creo que si seguimos haciendo desarrollo territorial como lo estamos haciendo, este enfoque será crecientemente estéril. Y en 10 años más habrá alguien que dirá, qué tontería, hay que reconstruir un nuevo enfoque para el desarrollo rural porque estos amigos se quedaron pegados en la historia de su juventud. El desarrollo territorial como lo estamos haciendo no corresponde a la realidad rural de América Latina. Se nos está divorciando, se nos está generando una diferencia entre lo que diseñamos y lo que es la realidad que queremos transformar. No se trata de reconocer la realidad para quedarnos en ella, prisioneros y atrapados y diciendo, bueno, esta es la realidad. No, se trata de transformarla, pero para transformarla hay que partir de reconocerla, porque si estamos tratando de transformar una realidad que solo existe en nuestra cabeza,
no vamos a transformar nada. No se trata de ajustar en el margen. Evitar las situaciones a las que valientemente hacía referencia Rafael al inicio va a requerir repensar de fondo lo que estamos haciendo. ¿Y quién va a hacer eso si no somos nosotros los que estamos sentados en este auditorio o los que podrían estar sentados en este auditorio? ¿Quién va a pensar críticamente sobre la forma como estamos haciendo desarrollo territorial si no somos nosotros? Alguien lo va a hacer en algún momento. Y yo esperaría que la crítica y la reconstrucción y la revitalización de este enfoque nazca de nosotros mismos y no de alguien que llegue a decir, mira, estos tipos se quedaron en la prehistoria y hay que barrerlos y reemplazarlos por otra cosa. Yo creo que hay 5 puntos en la agenda. Puede haber más. Para mí estos son importantes y los pongo porque vienen 3 días de discusión. No los voy a desarrollar por respeto al tiempo, pero los pongo simplemente como titulares. En primer lugar, lo que ya dije, tenemos que rescatar el concepto de territorio como construcción social y terminar tajantemente con la idea de que hacemos desarrollo territorial para una localidad o para un municipio. Si seguimos ahí, esto no tiene remedio. Hay que rescatar el concepto de desarrollo de territorio como construcción social. Y eso hoy en día pasa por decir, mira, esta es una ruralidad rural-urbana cada vez más. Y tenemos que hacernos cargo de estas ciudades pequeñas y medianas. Porque ahí hay poder político, ahí hay acceso a los mercados, ahí hay redes, relaciones sociales, etcétera, etcétera. Tenemos que rescatar profundamente el concepto de economía rural ampliada. No podemos seguir diciendo, y este es un enfoque de desarrollo territorial, y todo lo que hacemos son campesinos y todo lo que hacemos son agricultura. Ahorrémonos el nombre y digamos que es un programa de desarrollo de la agricultura familiar. No es pecado, está muy bien, se puede hacer programas de desarrollo de la agricultura familiar. Si es Juan, llamémoslo Juan. Pero si lo queremos llamar desarrollo territorial, hagámonos cargo de esta realidad de una economía diversificada y compleja. Habrá lugares donde esa economía diversificada y compleja es agrícola, por supuesto, y ahí haremos solamente agricultura. Pero eso cada vez es menos predominante en nuestra región. En tercer lugar, y aquí conecto de nuevo con Rafael, ¿no es cierto? Tenemos un enorme problema. Y es que el desarrollo territorial, sobre todo es coordinación, construcción de coordinaciones. No es que haya otra asistencia técnica, otro financiamiento, otra construcción de infraestructura para el desarrollo territorial. Son las mismas que ya hay en los ministerios de Agricultura, de Economía, de Infraestructura, de Educación, etcétera. Lo que se suponía que íbamos a hacer es que íbamos a construir coordinaciones y articulaciones entre eso. Y lo hemos hecho muy mal. Hacemos mesas de concertación. ¿Cuántos de nosotros hemos participado en mesas de concertación de un tipo o de otro? Todos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir han sido la mayoría de ellas o muchas de ellas súper exitosas? Ninguno. No hemos hecho bien el trabajo de encontrar las formas institucionales para resolver los problemas de coordinación. Y el desarrollo territorial es sobre todo coordinación. Coordinación entre sectores de gobierno, coordinación entre el gobierno nacional, el estadual y el local o municipal, coordinación entre lo rural y lo urbano, coordinación entre lo público y lo privado. Colombia tiene experiencias interesantes, contratos plan, hay experiencias interesantes, pero hay que invertir mucho más esfuerzo en resolver esto, porque la coordinación no llega por obra y gracia del Espíritu Santo, y no hemos invertido en esto. En cuarto lugar, el sector privado. La economía rural de América Latina nos puede gustar o no nos puede gustar, pero la economía rural de América Latina es una economía del sector privado. ¿Correcto? Y lo seguirá siendo. Y para el desarrollo territorial, me refiero al sector privado mediano y grande. Sí. Para el desarrollo territorial, el sector privado es una de dos. A, el ausente, o si está presente, el enemigo.
Y hemos sido incapaces de construir una relación con el sector privado, que es el actor fundamental, nos guste o no nos guste, para bien o para mal. Yo creo que muchas veces para bien y muchas veces también para mal. Pero tenemos que dar cuenta de cómo el desarrollo territorial no son solo pobres y solo campesinos sino también actores privados importantes. Y finalmente, y yo sé que este puede ser un punto muy debatible, y está bien que así sea, porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, debatir muy fuerte. Yo creo que hemos tenido una tendencia a crear un desarrollo territorial muy light en ciencia y tecnología. Hemos querido resaltar con razón y con justicia que hay un conocimiento que es propio de las comunidades rurales, de los campesinos, de los grupos indígenas, y que ese conocimiento es valioso, tiene que ser respetado y tiene que ser puesto sobre la mesa. Pero por algún motivo, en esa definición hemos dicho, y por lo tanto todo otro tipo de ciencia y tecnología está mal. Y de nuevo es nuestra enemiga o nuestra gran ausente. Y discúlpenme, las zonas rurales de América Latina, en esta frase de Abramovay de la economía que viene para adelante, no tiene destino sin mucha más intensidad de ciencia y tecnología. Esto no quiere decir olvidarnos del conocimiento campesino, esto no quiere decir olvidarnos del conocimiento indígena, claro que no, pero nos falta mucha más intensidad de ciencia y tecnología. Ahí hay 5 temas que yo creo que son importantes, en mi opinión, para revitalizar el enfoque. Termino con una reflexión. Realmente la construcción en los años 90 del enfoque territorial fue un ejercicio bellísimo, porque fue un ejercicio de un diálogo muy crítico de la realidad. Éramos muy críticos de la realidad. Éramos muy críticos de los programas tradicionales de desarrollo rural, éramos muy críticos de nuestra lectura de lo que era la ruralidad, éramos muy críticos de la forma como habíamos entendido la agricultura campesina en el pasado, éramos muy críticos de los enfoques de la Revolución Verde, los DRI, etcétera, etcétera. Pero además fue un diálogo muy continental. Si yo pongo nuevamente esa lista de autores, bueno, ahí hay no sé cuántos países de América Latina representados. ¿Cuál es el rol de la red? Decías tú, supranacional, Rafael. Este es el rol de la red. Necesitamos espacios donde volvamos a decir por qué no están funcionando bien las cosas y vamos a volver a ser críticos. Y finalmente fue un diálogo muy fuerte, mucho debate, muy apasionado, pero profundamente respetuoso. Profundamente respetuoso. Rafael y yo nos hemos peleado muchas veces en conceptos, en enfoques, en formas de entender el desarrollo territorial. Pero siempre nos hemos peleado con mucho respeto y con mucha cosa de decir, ¿qué voy a aprender yo hoy día de Rafael? Y creo que eso lo hemos perdido también. Ese es lo que yo creo que es la tarea de su red. Muchas gracias.